El trabajo de los 43,000 voluntarios de la Cruz Roja abarca áreas de capacitación y también diversas actividades de labor humanitaria. Vamos a conocer más de lo que ellos hacen. Es que el tráfico y la poca cultura que tiene la gente para abrirle el paso a una ambulancia, eso fue lo que me marcó. Tras sufrir un accidente de tránsito, Jesús tomó la decisión de dar un giro a su vida. Se convirtió en voluntario de la Cruz Roja. Con 29 años de edad y 4 en el voluntariado social, este joven mecánico regala parte de su vida a quienes más lo necesitan. Que das tu servicio, prestas tu tiempo y abandonas a tu familia así en algún punto, pero cuando llegas y conoces a alguien que en tu vida creíste que ibas a ver y que te diga gracias, eso es lo que te mueve. Pero contrario a lo que solemos pensar, el movimiento internacional de la Cruz Roja es más que una ambulancia. Aquí, ingenieros, abogados, arquitectos, no importa su profesión. Son cientos de mexicanos que también ayudan con capacitación y visitas a asilos o casas hogar, realizando su labor humanitaria. Capacitamos gente, comunidades, sobre todo comunidades vulnerables, en cuestiones de primeros auxilios y en el caso, por ejemplo, de motociclistas, con cursos de primeros auxilios, cinemática del trauma, traumatismo craneoencefálico, todo lo que a un motociclista le puede servir en la calle. Y es que aunque su principal fuerza son sus más de 43,000 voluntarios, la institución sobrevive gracias a los donativos de los mexicanos, quienes, como es tradición, en la colecta anual retornan un poco de lo que reciben. Los donativos nos permiten desde prender una ambulancia hasta ir a capacitar gente, no sé, a comunidades vulnerables o entregar kits. Joel Arias en la cámara, Andrea Díaz, 21 Noticias.